estado de salud y un procedimiento al que él, se someterá en los próximos días. Efectivamente, debe operarse de glaucoma. ¿Qué es lo que pasa al respecto? Aquí tenemos la información. Los doctores le detectaron al exmandatario un glaucoma de ángulo cerrado. Al evaluarlo pudimos determinar que hay una cámara anterior estrecha, muy estrecha en ambos ojos. Además de esto, el paciente presenta ligero aumento de la presión intraocular. Hay un antecedente familiar muy importante. La operación se le realizará el jueves por la mañana y estiman que 72 horas después regresaría a Mariscal Zavala, donde guarda prisión preventiva. De momento permanece custodiado por guardias del sistema penitenciario. Bueno, vamos a seguir de cerca esta información porque esto está vinculado también a denuncias en relación a la cantidad de visitas que llegan a este lugar y todas las denuncias, por supuesto, y reclamos de algunos otros de los que están en este sitio, y el expresidente de la República será sometido a esta operación entonces. Ya estaremos ampliando la información en cuanto se tenga. 5 de la mañana con 57 minutos, hablamos del clima. El clima es noticia como siempre, amanecemos con una buena temperatura hoy. Lorraine, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. Bienvenida. Muy bien, gracias. Ya llegando acá. Así. Sí. Arrastrándolo estamos ya. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes y precisamente las temperaturas extremas para el resto de la jornada en la ciudad capital podrían incrementarse hasta 26 grados con 16. Temperatura actual de 17 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. Sin embargo, a lo largo de la mañana y a lo largo de la jornada podríamos tener presencia de lluvias y tormentas eléctricas dispersas en alguna región de la ciudad capital y también del territorio guatemalteco. Posibilidades de lluvia, como les mencionaba, 90%, todo esto debido a un sistema de baja presión que afecta al territorio Chapín. Por lo tanto, podríamos tener posibilidades de lluvia en algunas regiones de Guatemala que más adelante le vamos a estar indicando. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 31 minutos y esos hermosos atardeceres podemos empezar a ver a partir de las 6 de 20 minutos. Información de las fases lunares. Hoy tenemos una luna nueva, casi una iluminación del 0.68% para que usted lo tome en cuenta. Y por supuesto, la recomendación del día es para las personas en general para que se mantengan alejados de lugares que son muy despejados, que se resguarden en viviendas bastante sólidas, edificios sólidos, todo esto por las tormentas que estarían afectando el territorio guatemalteco. Bueno, y cuando hay tormentas eléctricas, la cantidad de rayos que obviamente a veces ocasionan y serios accidentes. Específicamente que se alejen de algunos postes, si se encuentran ubicados en algunas vallas, que se mantengan lo más alejado posible de eso. Hay bastantes lahares en algunos lugares, en zonas montañosas, por lo tanto se les recomienda a las personas que tengan sus precauciones por parte de las autoridades, todo esto por las lluvias que van a seguir afectando a lo largo de esta semana. Claro. Bueno, muchas gracias, Lorraine, bienvenida. En un ratito tenemos más información con Lorraine Quinto, que nos está hablando del clima esta mañana en Guatemala y por supuesto en los departamentos más importantes del país. Tenemos mucho para compartir, pero ya llegó Prensa Libre, así que se la presentamos. Prensa Libre presenta. Bueno, acá hay un tema de larga data y lo vamos a ver en la portada de Prensa Libre y tiene que ver con el estado de las carreteras en el país. Y así lo titula, vemos rápidamente la portada en pantalla completa. Intransitables, carreteras en mal estado afectan industria y transporte y turismo. Un último acto de nobleza, córneas del infectólogo Carlos Mejía serán donadas según su deseo. Y Manchester gana la Liga Europea. Tenemos que ir adentro de Prensa Libre y ver cuáles son estas noticias que destacan. Y la primera, desde luego, que está relacionada con el fallecimiento del doctor Mejía, este connotado infectólogo, quien pereció por una bala perdida. Él será el primer donante de córneas en el país. En el Roosevelt evocan su legado de 36 años. Y como se titula, aún muerto, Mejía ayudará a sus pacientes. Dos noticias para esta página que vamos a ver a continuación, una vinculada a la educación y otra vinculada a la situación en el Congreso de la República. Efectivamente, programa Refuerza Educación Pública. Alumnos de primaria muestran mejoras en aprendizaje por el uso de tecnología offline. De acuerdo a la información, un aporte importante que se da al país. Y más abajo, lo que ocurría en el Congreso cuando la Contraloría admite hallazgos que deberán ser auditados y que ocurrieron durante la gestión de Mario Taracena, la Junta Directiva del Congreso de la República. Damos una vez más vuelta de página en Prensa Libre y nos encontramos con otra noticia que resalta la realidad que se viven en diferentes puntos del país en las carreteras. Desatención en el 60% de la red vial causa estragos en movilidad. Falta de inversión golpea a todas las actividades productivas del país. ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener calidad en nuestras carreteras?
Ha pasado un minuto de las 6 de la mañana. Seguimos informando como siempre. Tenemos ámbito internacional a continuación. Crista, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Feliz jueves para ustedes. Muy buen jueves para ti también. Vamos a iniciar las portadas con España. Nos vamos precisamente a La Vanguardia a repasar cuáles son los titulares de esta mañana. Ya es nuestro recorrido habitual, así que acompáñenme, por favor, juntos a revisar la información. Hacienda denuncia a Rolando ante la Fiscalía por el delito fiscal, dice la portada principal. La agencia tributaria considera que defraudó con sus derechos de imagen y el Supremo confirma la pena de 21 meses para Messi en temas del deporte. Allí vemos también la fotografía central sobre la visita de la tensa audiencia papal junto a Melania Trump y a la hija del presidente de los Estados Unidos. Vamos ahora también a conocer lo que dice La Hora de Ecuador. Esta mañana continuamos con más portadas y dice: diálogo y respeto que marcan el discurso de Lenín Moreno. El flamante presidente promete la austeridad y que no habrían más enlaces en las semanas. Vamos a sostener la solarización, no tendremos una moneda paralela y no pueden haber diálogos sin libertad de expresión. Estas son palabras del presidente, primeras palabras como el mandatario de ese país. Y por último repasamos portada centroamericana. El Heraldo esta mañana de Honduras amanece con, que ese país va a pedir a la OEA las elecciones en Venezuela. Serán como mediadores, dice el presidente Juan Orlando Hernández. Propuso desde ayer de Ecuador que la salida de la crisis política que vive el país sudamericano sea mediante las elecciones observadas, ordenadas y pacíficas. Este planteamiento será llevado a la reunión de cancilleres en Washington, que es convocada de urgencia. Y además, una noticia dice: 150,000 lempiras caen con extorsionadores. Allí tiene usted la información y los titulares más relevantes de esta jornada. Estaremos repasando las noticias del mundo y también noticias de Guatemala. Buenos días. Muchas gracias, Crista. Muchas gracias, Crista. ¿Cómo está el tránsito a esta hora? Comenzamos con estas cámaras que usted pide muy tempranito antes de salir de casa. Nos vamos rápidamente hasta carretera El Salvador, específicamente el kilómetro 9, es lo que estamos observando a esta hora de la mañana, completamente expeditas ambas vías. Y nos vamos de allí a la Roosevelt, que también es otro parámetro interesante, donde ya va saliendo el sol, aclaró el día y vemos cómo está el tránsito a esta hora. Otro punto importante que debemos compartir con ustedes, hablamos de la calle Martí, en donde aunque hay bastante afluencia vehicular, está circulando con normalidad. Bueno, entonces la atención está dada para que usted pueda salir de su casa sin mayor riesgo. Hay tránsito y está fluyendo esta mañana sin problemas. Son las 6:04. Comenzamos entonces con la información. El repaso informativo, esto que está generando controversia, reacciones que se daban ayer en el seno del Legislativo, y era el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, quien aseguraba que la próxima semana se va a conocer si la Junta Directiva del Congreso durante el año 2016, que estaba presidida por el diputado Mario Tanacena, incurrió en algún delito. Bueno, según Carlos Mencos, los hallazgos detectados pudieron cambiar con las pruebas de descargo que se van a presentar en los próximos días. ¿Qué va a pasar para poder entender? Ya se hizo la investigación, tienen que presentar las pruebas a los auditores y finalmente estos auditores de la Contraloría tomarán la decisión del camino que debe seguir esta investigación. Por su parte, Tanacena se presenta esta mañana en la CICIG para presentar una denuncia por este tema. El Contralor General de Cuentas dijo que en los hallazgos de la Junta Directiva de 2016 no se encontraron casos de plazas fantasma, pero sí algunas inconsistencias, y ahora se debe esperar el informe final para determinar si existe algún reparo o denuncia penal. No vi ningún hallazgo que se relacione con plazas fantasmas, que lo digan con alguna claridad, no en base a la lectura que yo tengo del informe, no el informe preliminar, porque no existe informe preliminar. Lo que existe son notificaciones. Mencos agregó que los hallazgos dependen de los auditores, porque todos tienen criterios diferentes. Las comisiones de auditoría, los auditores, como un abogado, cualquier otro profesional, puede ser que tengan interpretaciones diferentes en momentos que les toque realizar la auditoría. Para otras comisiones de auditoría pudo haber sido un aspecto irrelevante y que está sustentado en ley. Para la comisión de auditoría que hizo el examen 2016 pudo haber despertado algunas dudas. El expresidente del Congreso insistió en que los hallazgos son falsos y que se debe esperar el informe para saber si hay reparos en su contra. La Contraloría habría reportado anomalías en la contratación de personal y en el pago de dietas a diputados.
Y diretes de lo que ocurrió en el Congreso de la República, no se pierda porque estuvo bastante encendida la sesión de ayer. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa debido a un accidente que se ha registrado en la calzada San Juan y es nuestro compañero Julio de León quien tiene la información. Así es, Julio, buen día, viva la noticia, te escuchamos desde las calles. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, que llega la noticia. Pasan unos minutos de las 6 de la mañana y hace aproximadamente 20 minutos aquí en la misma calzada San Juan. Una situación sumamente lamentable. En realidad, la información que había circulado tenía que ver con una colisión, sin embargo, no fue así. Un pasajero que circulaba en una ruta que pasaba justamente aquí sobre la calzada San Juan y 33 Avenida, unas cuadras antes de llegar al periférico en dirección al Trébol. Este pasajero cayó del transporte público, no se sabe qué línea fue, qué ruta fue, si era un extraurbano o si era un transporte urbano. Sin embargo, pues bueno, él cayó de este bus y lamentablemente quedó fallecido. A mis espaldas precisamente la Policía Nacional Civil ya realizando pues bueno su trabajo, esperando la intervención del Ministerio Público y también el cuerpo de socorro de los bomberos municipales se ha retirado ya debido a que pues el trabajo es más que todo ahora de parte del Ministerio Público. Una gran recomendación entonces, si esto es parte de su ruta, para que lo tome muy en cuenta, no detenerse a observar porque seguramente va a seguir obstaculizando uno de los carriles a esta hora de la mañana y sabemos que unos minutitos que sea la hora pico, ya este punto es una parte sumamente congestionada en dirección hacia el Trébol, le repito, sobre la misma calzada San Juan. Y por otro lado, si usted viaja en un transporte, ya sea urbano, extraurbano, en un transporte público, muchísima precaución. Muchas veces vale más llegar tarde que, bueno, atentar contra nuestra propia vida, debido también a la deficiencia del mismo transporte público, vale la pena mencionarlo. Y bueno, aquí una de las consecuencias. Vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros. Más adelante, más información desde las calles. Está pasando entonces en directo, viva la noticia, pero retomamos el tema. La Contraloría realiza la investigación, encuentra algunos puntos que deben ser investigados. Ahora, por supuesto, tendrán esos integrantes de esa Junta Directiva 2016 que presentar sus pruebas frente a los auditores. Ayer en la sesión plenaria se daban algunos dimes y diretes y aunque ya no es de extrañarse, una nueva pelea se registró dentro del Congreso de la República. Estamos hablando de los diputados Galdames del partido FCN Nación y Mario Taracena de la UNE. Ellos fueron los protagonistas. Veamos a continuación lo sucedido en el Congreso, que se ha convertido en un verdadero ring de peleas en las últimas veces. Ante los hallazgos de la Contraloría a la Junta Directiva de 2016, el diputado de FCN Nación solicitó la creación de una comisión específica para investigar los hechos. Hoy, este acto de una posible corrupción dentro del Congreso no puede quedar impune. Así es que, por favor, señor presidente, solicito que llame a votación mi moción privilegiada. Esto ocasionó una pelea entre Galdames y Taracena, quien acusó a su opositor de tener vínculos con el narcotráfico. Que es un orgullo que una persona como el que está planteando el punto me ataque. Marca una diferencia. Una persona que ha estado históricamente vinculada al narcotráfico, que ha sido el que tenía la maquinaria de los Galdames, gran ladronote. Presidente, estoy aclarando. Entonces, a mí no me molesta que él me ataque, en absoluto. En absoluto me molesta que me ataques. Los diputados continuaron con la pelea verbal y otros congresistas tuvieron que intervenir para calmar los ánimos. Señores diputados, hacerles un llamado al orden para que guarden el decoro. Está ingresando en este momento el señor ministro de Comunicaciones. Finalmente, la propuesta de Galdames no fue conocida en el Pleno y ambos congresistas tuvieron que tranquilizarse para que continuara la interpelación al ministro de Comunicaciones. Por varios años, Galdames y Taracena han protagonizado peleas y señalamientos. La última vez que se registró un altercado fue cuando Taracena empujó a Julio Lainfiesta en la discusión de las reformas constitucionales. Bueno, tenemos que seguir hablando de lo que pasaba en el Congreso. Era importante que se avanzara en la agenda que tenían programada, sobre todo la interpelación. Bueno, y tomando cuenta de este caso y luego de la batalla campal protagonizada en el Congreso de la República, se llevaba a cabo la interpelación al ministro de Comunicaciones, misma que todavía no termina, no finaliza. La interpelación avanzaba en algunas preguntas, sin embargo, se vuelve a cancelar debido a la falta de quórum por el oficialismo que no estuvo presente justamente en este,
momento que muchos consideran importante, pero que debería avanzar para poder tocar algunos otros temas que son necesarios abordar en el Congreso de la República. El ministro de Comunicaciones dijo durante la interpelación que está de acuerdo con que personal de la CICIG esté permanentemente en el ministerio. Ya estamos trabajando con ese tema y ya se ubicó un espacio en caminos. Ya estoy con ellos, el convenio ya lo tienen, yo ya lo revisé. Esta fue una de las pocas preguntas que respondió debido a que por falta de quórum se suspendió la sesión. El diputado Walter Félix denunció que otros congresistas estaban presionando a Álvaro Velázquez para que terminara con el juicio político. Aquí lo está viniendo a presionar, hasta amenazarlo para que deje de preguntar. Él está en todo su derecho. Velázquez señaló a Manuel Giordano de ser el que lo presiona para que no continúe con las preguntas. A pesar de esto, dijo que seguirá con el juicio político contra Aldo García. Hay una confabulación de las bancadas mayoritarias, especialmente la oficial con otras, en que esto termine y que las repreguntas no incluyan lo que ya la parte política. Giordano señaló que como oficialismo solo buscan que la interpelación termine lo antes posible, pues las preguntas hacia el ministro son absurdas. Él ya está en la fase de repreguntas y si no se reserva el uso de la palabra, tiene que seguir al siguiente. Como bancada oficial y como oficialistas, pues nos interesa obviamente que ya termine la interpelación. Sentimos que se está pues pausando el tema de la agenda legislativa y temas muy importantes. Bueno, y vamos con la pregunta que hacíamos muy temprano. ¿Qué ha pasado con la labor del Congreso durante, bueno, casi ya 6 meses? 6 meses prácticamente, sí. En este 2017. Bueno, vamos a ver qué es lo que opinan. Sobre todo ustedes, los guatemaltecos, tenemos algunas respuestas en nuestro Twitter porque teníamos una votación. ¿Cómo cataloga el trabajo realizado por los diputados en el primer periodo legislativo del 2017? Y los datos son bastante claros. Bueno, ahí está. Bueno con el 0%, regular hasta el momento, de acuerdo a lo que usted dice, con el 8%, y malo con el 92%. Recuerde el hashtag esta mañana. BLN Trabajo Congreso, para que usted pueda manifestar sus comentarios. Bueno, damos una vuelta de página, hablamos de algunos otros temas importantes y a medida que van pasando las horas vamos conociendo mucho más el perfil de un trabajador muy entregado a su tarea y que era muy querido y muy respetado dentro del Hospital Roosevelt. Debemos hablar de lo que se está viviendo en este nosocomio y cómo médicos del Hospital Roosevelt han señalado que en este centro asistencial se han declarado 3 días de luto. Esto lo hacen obviamente como parte del repudio por el asesinato del doctor Carlos Mejía Villatoro, por lo que también están pidiendo una investigación que determine los motivos de su muerte y por supuesto que se haga justicia. El doctor Carlos Mejía Villatoro dedicó su vida a la investigación de las ciencias médicas y en el campo de la formación de muchos profesionales que forman parte del Hospital Roosevelt, que hoy exigen a las autoridades que se esclarezca el caso. Como director ejecutivo del Hospital Roosevelt y que acompañaba a mis compañeros, quiero manifestar mi repudio ante este hecho. Que viene a enlutarnos no solo a su familia, sino que a todos nosotros. Y condenamos la violencia realmente que se está sucediendo en Guatemala. El Hospital Roosevelt declaró 3 días de duelo. Se han suspendido todas las actividades científicas y sociales. Mañana los médicos le rendirán un homenaje póstumo en la clínica de enfermedades infecciosas que el doctor Mejía fundó. Mañana se van a atender las consultas externas de forma normal y cuando el doctor Mejía Villatoro arribe a su casa, a la que fue su hija, que es la Clínica de Enfermedades Infecciosas, porque la creó, y vamos a hacer un paro de actividades en el Hospital Roosevelt para rendirle homenaje póstumo al doctor Mejía Villatoro. Bueno, hay que seguir hablando de esta persona, el primero que decide justamente donar sus córneas. Esto tiene un impacto muy fuerte para el país y para lo que este banco de córneas significa dentro del contexto médico en Guatemala. Sin duda alguna, y sabemos que su trayectoria es bastante importante y por eso debemos resaltar un poco de su perfil. Es realmente un perfil destacado el de Carlos Mejía, que era uno de los médicos más queridos y muy profesional dentro del equipo que integra el Hospital Roosevelt. Él era el jefe de infectología, como usted sabe, sin embargo, también fue mentor de muchos médicos, una figura muy importante en la lucha contra el VIH en el país, entre otras tantas cosas. Queremos presentar parte de su perfil profesional. La oportunidad de que nos invitaran los colegas de OPS, la doctora Guadalupe Verdejo, que es la coordinadora de país, y el doctor Humberto Montiel, quien es el oficial de enfermedades transmisibles. Y luego de una coordinación con el Ministerio de Salud Pública y aprobación de ellos, pues
nos dieron la oportunidad de participar y generar una guía. Graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala con honores, con el primer lugar de su promoción, estuvo como jefe de residentes del Hospital Roosevelt. Viajó a Alemania a especializarse. Él siempre decía que en Guatemala teníamos que tener la atención en salud digna para el paciente y era un luchador de que eso sucediera. Lo inyectaba y nos inspiraba. Posteriormente fue jefe del Departamento de Medicina y coordinador del posgrado de las maestrías, y hoy se convierte en el primer donante del Banco de Córneas. Yo me estaba enterando que es el primer donante del Banco de Córneas. Él donó sus córneas hoy al banco y va a ser la primera donación que el banco va a tener. El legado que deja el doctor Mejía es muy extenso. Coordinó el proyecto de VIH-Sida del Fondo Mundial, de la lucha contra el SIDA, malaria y tuberculosis. Un gran hombre, como ser humano, una persona espectacular, fenomenal, entregado a sus pacientes en totalidad. Además detectó el primer caso de Zika en Guatemala y fue socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Bueno, realmente un gran personaje. Vamos a dar una vuelta de página, pasan los días con el estado de sitio en San Marcos, ya llevan 13 capturados, sin embargo, las investigaciones y los operativos van a continuar en este sitio. Nos adentramos entonces en el occidente del país. Sí, a 7 días de que las fuerzas militares intervinieran en Ixchihuán y también Tajumulco, en el departamento de San Marcos, no se ha capturado a ningún responsable de los ataques armados. Pese a ello, se han localizado ya gran cantidad de municiones que habrían servido para mantener una guerra entre pobladores ante la falta de límites territoriales. Durante los días de estado de sitio implementado en los municipios de Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos, las fuerzas de seguridad han localizado gran cantidad de municiones de alto poder que se presume fueron utilizadas por los pobladores durante los 14 días que duró el enfrentamiento armado. Hemos encontrado munición calibre 7.62 para fusiles AK-47, hay munición 5.56, hay munición 22 Hornet, hay munición calibre 308 que es un rifle muy preciso de cerrojo que se utiliza generalmente para la caza mediana. Hemos encontrado un mortero de fabricación casera, muchas bombas de feria, pero ya preparadas para que al momento de detonar causen daño, les ponen vidrio, olañas, clavos. También tenemos unas botellas llenas de combustible que funcionan como bombas incendiarias. Las vainas y cartuchos útiles localizados en diferentes comunidades de Ixchihuán y Tajumulco son de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, no se sabe de qué manera los pobladores lo habrían obtenido. Puede ser un remanente del conflicto armado interno o pudiera tener también alguna vinculación con cárteles del narcotráfico que proveen de armamento a los pobladores que se dedican a la siembra de amapola. Son extremos que hay que determinar. Lo que sí les puedo decir con seguridad es armamento que no pertenece al Ejército de Guatemala ni a las fuerzas de seguridad. Desde el jueves de la semana pasada hasta este miércoles, la Policía Nacional Civil reporta la aprehensión de 12 personas. Sin embargo, no se han localizado a los responsables de los enfrentamientos armados, ya que se trata de órdenes de captura giradas de años anteriores. Pero por no garantizar la seguridad de ninguna persona en el área, bajo el estado de sitio es que se han ejecutado y están vinculadas a violencia contra la mujer, homicidios, allanamiento, usurpación agravada, rebeldía y detención ilegal. Temas que seguir abordando esta mañana. Hoy estamos hablando de lo que ocurre en el Congreso de la República. Un poco de bruma, no es nuestra pantalla, no es error de pantalla. Es que hay bruma, neblina, cubriendo buena parte de la ciudad. Eso es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Es la calzada Roosevelt la que podemos ver al fondo. Y sí, podemos alcanzar a ver algunos de los vehículos que ya están transitando. Así que a tomar su tiempo en consideración, pero sobre todo, mucha precaución, sobre todo si usted está descendiendo, sobre todo de lugares como San Lucas, de Carretera El Salvador. Así que esta es la información que le presentamos. Pausa y volvemos. Viva la noticia, 6:20. Hay más. Y es que un total de 2.104 comadronas llegaron a Quiché con el fin de conmemorar el día de su dignificación. ¿Cómo lo celebraron? En instantes los detalles. Como parte de este primer viaje oficial del presidente de Estados Unidos, llega a Bruselas en medio de una masiva manifestación en su contra.